Es muy interesante esto. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Están todos confundidos? Todo eso, de alguna forma, ese contexto, por ejemplo aquí en España, se va perdiendo, José Ramón, ese tacto, ese diálogo interno entre lo sobrenatural, si podamos llamarlo así, y lo que conocemos como realidad, se va perdiendo, se va difuminando como un velo poquito a poco, en no tanto tiempo. Y por eso es importante recordar que, bueno, que ya nos lo decían nuestros antiguos, y es que, por ejemplo, los chamanes hablaban de los skinwalker, los nativos, es que son historias que han ido progresando y siempre han estado ahí con el mismo contexto. Los navajos a día de hoy siguen, y de esto tú me podrás explicar muchísimo, imagino, pero que son historias que quedan ahí impregnadas y al final, sea realidad o no, algo tendrá que ver cuando durante la historia se ha mantenido precisamente en la historia. Bueno, en eso tienes toda la razón. Se ha perdido mucho. Y se ha perdido mucho porque obviamente el tiempo ya no alcanza. Muchas de estas historias se compartían sentados a una mesa a la hora de la cena o a la hora de la comida, cuando se reunían las familias a cenar, a lo que fuera, se compartían estas historias. El abuelo, como lo has dicho perfectamente, era el que contaba la historia. Y si no estaba el abuelo, bueno, alguien te contaba la historia del abuelo. Y con el paso del tiempo, los nuevos modelos de familia y la interacción que se genera por el propio avance de la civilización, que tampoco puedes juzgarlo porque es como se va adaptando las personas, no es algo criticable, sino es algo que ocurre y punto, pero se va perdiendo esto. Y sin embargo, fíjate qué cosas tan curiosas. A pesar de que existe toda esta separación, los fenómenos siguen ocurriendo. Y deja que te ponga un ejemplo. Has oído hablar de La Llorona, ¿verdad? Muchísimo. La Llorona mexicana, a todo dar. La leyenda colonial de La Llorona dice que una mujer indígena, es decir, originaria de México, conoció a un caballero de origen hispánico, es decir, un español que llegó a México. Se enamoraron perdidamente y con ese enamoramiento procrearon 3 niños. La vida iba muy bien. Según cuenta la historia, en aquella antigua Ciudad de México, 1590 más o menos, finales del siglo XVI, todo iba muy bien. Hasta que un buen día, aquella mujer originaria se da cuenta que el galán, padre de sus hijos que le había prometido una vida juntos, va a contraer matrimonio. Ella se da cuenta de esto y, terriblemente herida en lo más profundo de su ser, decide caminar hacia la orilla de un río en donde sacrifica a sus 3 hijos, en una venganza horrible. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, desesperada, loca, se quita ella misma la vida. Pero aquello se convierte en un castigo eterno. Y a partir de ahí, la Llorona, como se le conoce, vaga por los ríos, penando la pérdida de sus hijos. Es la leyenda. La encuentras en cualquier librito de leyendas mexicanas. Pero hay algo más. Resulta ser que esto no es cierto. No tiene nada de cierto. Y espera un momento. Primero que nada, ningún caballero conquistador español le habría prometido casarse a una mujer originaria. No podía hacerlo. Los estándares sociales de la época nunca lo habían permitido. Tampoco tendría que haberle cumplido, porque aquí había una serie de situaciones que simplemente se hubiera dado la vuelta y se hubiera seguido. Pero quizá la situación más emblemática de esto es que esta historia no es de la colonia, ni es originaria de México como se cuenta así en el año 590, en el siglo XVI, nada, nada. Los antiguos mexicanos, los antiguos habitantes de Tenochtitlán conocían esta historia. Una década antes de la llegada de los conquistadores llegan más o menos a América. Colón llega en 1492, pero la conquista de México inicia por ahí de 1510 y algo, y termina en 1521 con la caída de Tenochtitlán, la gran capital azteca. Bueno, 10 años antes de esta caída de la gran Tenochtitlán, durante varias lunas, los habitantes
de las riberas del lago de Texcoco, que era donde estaba asentada la gran Tenochtitlán, escucharon el lamento de una mujer, un lamento que aterraba. La escuchaban gritar mientras avanzaba. Algunos valientes que se acercaron a ver decían que la mujer iba vestida de blanco con un cabello largo que le cubría la espalda y el rostro y profería grandes alaridos. En aquel entonces el Tlatoani, el gobernante de Tenochtitlán, era Moctezuma. Y Moctezuma mandó a unos personajes que eran los calpixques, que eran sus ayudantes cercanos. Los mandó a ver de qué se trataba, a ver si era cierto esto, porque mucha gente alarmada contaba. Y fueron allá y regresaron diciendo que sí era cierto, que sí la veían. Ten en cuenta que esto ocurre mucho tiempo antes de que se cuente la leyenda colonial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, asustado por lo que estaba ocurriendo, él manda a sus magos, a sus agoreros, a ver qué pueden descifrar de aquello, y lo que traen de regreso son muy malas noticias, porque lo que están viendo son presagios del final de Tenochtitlán. Y esto se sumaba con otra serie de presagios. En total se considera que hubo 8 presagios del final de la era de los aztecas en el altiplano mexicano. Hay algunos arqueólogos que consideran hasta 25, pero este fue muy notorio, porque lo que se describía era una mujer que caminaba, bueno, flotaba en la orilla del lago de Texcoco, dando estos alaridos. Cuando se interpreta, a decir de los agoreros de Moctezuma, ¿qué es lo que decía? Lo que iba gritando es: ¿a dónde los voy a llevar? Hay mis hijos, ¿a dónde los he de llevar? Esto lo documenta mucho tiempo después Fray Bernardino de Sahagún, que escribe un libro de memorias de qué fue lo que vio y oyó, y le cuentan eso. Entonces, ya partiendo de ahí nos encontramos con una aparición fantasmal, la Llorona, que venía mucho antes de que los aztecas tuvieran contacto con los españoles. Luego, cuando pasa la época de la colonia, tú dirás, bueno, es una leyenda colonial. Bueno, el último relato que hemos escuchado de la Llorona lo oímos en 2017. Y tengo testimonios de personas que la escucharon muchísimas veces a lo largo de los años. En los años 60 y 70 tuve conocimiento posteriormente de personas que en el mismo rumbo habían escuchado el fenómeno. No me lo contaba este junto a este, es decir, 2 personas juntas no me lo contaron. Me contaron personas que habían estado en ese lugar sin saber una de la otra, y me platicaban la misma experiencia. En México, la historia de La Llorona tiene muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, hay quienes aseguran que va gritando: ¡ay, mis hijos! Lo que yo escuché de las personas fue simplemente un alarido terrible, un grito espantoso. Y otras personas me contaban haberla visto flotando con ropa blanca, el cabello largo, en los campos. Sobre todo eso, cuando me tocó la oportunidad de trabajar en zonas rurales, las personas nos platicaban eso, que había que tener mucho cuidado porque en ciertas ocasiones, siempre cerca de cuerpos de agua, de ríos o arroyos, si escuchábamos aquello, no nos acercáramos. Un grupo de trabajadores que colaboraba conmigo y dormían en el sitio de obra tuvieron la ocasión de escucharlo, y cuando lo escucharon, muy espantados, pensaron, como tú o yo pensaríamos: alguien está matando a una mujer. Cuando se disponían a salir valerosos armados con machetes, picos, palas, las linternas, apareció el velador, que era de la localidad, y les dijo: no, ustedes de regreso, aquí no, nadie está matando a nadie, es la Llorona, torpes, no salgan. Y les explicó que en ese lugar periódicamente caminaba por la orilla del río la Llorona. Y esto es del 2005. Entonces, esta es una historia que se ha ido tejiendo a lo largo del tiempo. Y uno pensaría, bueno, pues es una leyenda. Pues no, no lo es, porque este grupo de trabajadores que estaba ahí lo escuchó en conjunto. Y ya después no querían quedarse ahí. El problema era ese, que lo que habían escuchado los espantó hasta el punto de que se querían regresar. Otras personas lo han vivido incluso en zonas medianamente urbanas. Estamos hablando de colonias cercanas a ríos, zonas donde ya hay una concentración poblacional importante, y de pronto, el día que hablamos de esto en el radio, recibimos 60 llamadas de personas que decían: en tal parte de la ciudad la escuchamos hace unos meses. Te quedas con muchas preguntas. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué era? Y luego de ahí te vas caminando hacia el sur y te vas a encontrar
con que está la cegua, la ciguanaba y otra serie de apariciones muy parecidas que ocurren en Centroamérica y en los países hacia el sur del continente americano. Entonces, es muy interesante esto. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Están todos confundidos? ¿Por qué entonces Moctezuma mandó a sus agoreros y a sus calpistles a que fueran a ver qué era? Hablamos de una aparición que tiene 500 años.